¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del asesino que reencarnó como un genio espadachín. Continuando con la historia, Burren se encontraba gritándole a todos los aprendices que todos lo estaban haciendo excelente, todos por favor tenían que moverse de acuerdo a las instrucciones. Si estaban heridos o tenían algún dolor tenían que pedir ayuda. Sabía que era difícil para todos pero tenían que actuar rápidamente, no había tiempo, tenían que llegar rápidamente a un lugar seguro. Algunos aprendices que ni siquiera se habían enterado de lo que había sucedido preguntaban qué demonios estaba pasando, ¿acaso todos estaban bien? Otro respondía que todo eso era simplemente por haber llegado a cumplir esa misión y Marta se encontraba detrás de ellos escuchando lo que decían. Furiosa por todos los comentarios que escuchaba, Marta mencionaba que Laon, ese tipo se había quedado frente a ese monstruo, a lo que los chicos le preguntaban a Marta a qué se refería. Marta continuó mencionando que incluso con uno de sus brazos rotos, algunas costillas rotas todavía se había quedado para detener a ese monstruo. Pero entonces, ¿cuál era esta actitud de sus subordinados? Simplemente se querían quedar aquí sin hacer absolutamente nada. ¿Acaso pensaban morir con ese tipo de mentalidad tan estúpida? Burren se sintió conmovido por las palabras de Marta, el cual nunca se esperó que ella fuera a decir o salir con tales comentarios. Burren también comenzó a sentir el coraje que sentía Marta y comenzaba a mencionar que así es, pues no es momento para estar tristes. Y ahora mismo tenían que aumentar la velocidad. Uno de sus compañeros se había dirigido a la sucursal más cercana para pedir apoyo, entonces el apoyo debe de estar en camino. Y en poco tiempo los terminarían alcanzando para que sí puedan ofrecerles su ayuda, pero justo en ese momento observamos una imponente figura que se alzaba por encima de la copa de los árboles. Algunos aprendices comenzaron a preguntar si acaso eso es un ogro, ¿por qué está una criatura como esa en un sitio como ese? Confundido, Burren se preguntaba por qué el ogro, el que es considerado el rey del bosque, se encuentra en las cercanías del pueblo. Otro aprendiz terminó llamando la atención de todos mencionándoles que se estaba acercando otro más. Para cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, se encontraban completamente rodeados por los ogros. Estas criaturas se encontraban a punto de atacarlos, ¿acaso eso era posible? Marta, que comprendió un poco más la situación, comenzó a pensar que no podía ser. Había escuchado que los tipos de Edén pueden controlar los monstruos, y la razón por la cual el demonio sediento de sangre los había ignorado antes, ¿acaso era porque esperaba que sucediera algo como eso al liberar a los ogros de antemano? Algunos aprendices terminaron colapsando en el suelo debido al pánico que sentían y comenzaban a mencionar que se había acabado, ahora mismo estaban atrapados allí. Pero la voz de un Burren que se mantenía firme ante la adversidad le gritaba a sus compañeros que no tenían que rendirse, pues Laon sigue luchando y si perecían aquí en vano entonces no podría mirar a la cara a Laon mientras se enfrentaba solo al demonio sediento de sangre. Marta, colocándose al lado de Burren, le mencionaba a este que tenía toda la razón. Incluso Runan añadía que tenían que evacuar a todos y ayudar a Laon rápidamente. Dándose cuenta de que tenía el respaldo de sus compañeras, Burren comenzó a pensar que por supuesto no podía perecer en un sitio como ese, porque ese es el máximo respeto que puede darle a Laon, el cual se encuentra luchando por todos ellos. Y en el momento en el que los chicos estaban a punto de cargar en dirección hacia los ogros, observamos como una ligera brisa verde que ya reconocemos de quién es comenzaba a acercarse a los chicos. Para antes de que los chicos pudiesen reaccionar, observamos como los ogros habían sido cortados de diferentes maneras y en diferentes puntos. Burren, reconociendo este estilo de esgrima, mencionaba si acaso ese viento pertenecía... Pero no se nos muestra quién es, aunque me imagino que ya todos deben de saber. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos con el demonio sediento de sangre, el cual se encontraba insultando al prota llamándolo sanguijuela. Observamos una escena un poco deprimente, pues Laon se encontraba tumbado en el suelo malherido con su brazo roto, mientras que el demonio le ordenaba al chico que tenía que rendirse de inmediato. El chico, observando su brazo izquierdo, comenzó a pensar que le molestaba mucho su brazo izquierdo roto. Y quizás si se cortaba el brazo podría luchar un poco más, pero ¿por qué estaba haciendo algo como eso? Algo que nunca antes había hecho. Cada músculo y cada hueso de su cuerpo se encontraba gritando porque soportaba un dolor que nunca antes había experimentado en su vida pasada. ¿Debería de seguir luchando contra ese monstruo? Y si fuese su vida pasada, habría escapado sin importar nada, habría dejado todo atrás sin importarle absolutamente nada. Pero en ese instante, como si de una especie de visión se tratara, el prota se encontraba observando a su madre delante de él. La mujer terminaba abrazando a su hijo y le mencionaba a este que le gustaría que Laon se convirtiera en un orgulloso guerrero, como el primer espadachín de Siedgar. Y esto no fue más que el recuerdo del prota ante las últimas palabras que le dijo su madre cuando lo estaba despidiendo antes de salir a llevar a cabo esta misión. Recordando esas palabras, Laon comenzaba a pensar que así era, esas palabras que le había dicho su madre Silvia. Los recuerdos de los compañeros con los que había trabajado hasta ahora, todo eso lo mantenía atado en ese momento. Runan parecía la persona más desinteresada posible, pero era más cariñosa con él que con cualquier otra persona. Burren había comenzado un poco torcido, pero ahora estaba empezando a correr de manera constante hacia su objetivo. Y Marta en un principio puede parecer muy ruda, pero tiene una fuerte convicción y es una fuente de apoyo. Comenzando a colocarse de pie, Laon seguía pensando que mentiría si dijera que no sentía apego hacia esos chicos.
y quería salvar a esos chicos que se estaban convirtiendo en espadachines de Siedgar. Maldición se encontraba detrás del prota, que ahora estaba de pie, mientras que éste le preguntaba al prota si acaso, para ganar algo de tiempo para que sus compañeros puedan salir del alcance del demonio sediento de sangre, él había soportado la ira del rey. Laon le respondió a Maldición que al parecer tenía mucho sentido común. Maldición continuó gritándole al prota que era una locura. Por primera vez lo había llamado por su nombre. Laon Siedgar añadía que había un límite para ignorar a ese rey. Y mientras acaba con ese tipo para intentar alcanzar a sus compañeros, creía que podría recuperar el control de su cuerpo que fue arrebatado por el rey. ¿Y cómo podía él, a quien incluso le resulta difícil estar de pie, decir algo como eso? Justo en ese momento, el cuerpo de Laon comenzó a sentir las represalias de todo lo que había sentido y todo lo que se había acumulado hasta ese momento. Esto hizo que el chico comenzara a colapsar en el suelo mientras se encontraba gritando por todo el dolor que sentía por todo su cuerpo. Maldición le dijo al prota que ya no podía decir que era un fracaso cuando terminó aceptando la ira del rey. Podía resistir la posesión del rey, pero si entregaba su cuerpo y a sí mismo no podría regresar. El ejecutivo de Eden le dijo al prota que al parecer finalmente había llegado a su límite y se le había ocurrido una excelente idea. Debería dejarlo para el final y acabar con sus compañeros primero. Todo esto mientras le pasaba por el lado al prota y seguía mencionando que creía que eso sería mucho más divertido que lo que estaban haciendo ahora. Además podía imaginárselo, su expresión al observar cómo la garganta de sus compañeros eran arrancadas ante sus ojos. Laon pensó que no podía permitir que algo como eso sucediera. El nivel de aprendiz no es suficiente para soportar los ataques de un maestro como el demonio sediento de sangre. Y tenía que detener a ese tipo hasta que todos los demás puedan escapar. Laon terminó llamando la atención de su adversario y le mencionaba que su nombre es Laon Siedgar. Y él es un orgulloso pariente de sangre del rey del norte de la destrucción, Glenn Siedgar. Y además es un espadachín que algún día se convertiría en el más fuerte del continente. Y por esa misma razón, hasta que su corazón se detenga no podía permitirse dejar ir a su adversario, llamándolo por su apodo. El ejecutivo de Eden, observando al prota, le mencionaba que a esa edad tenía tanto espíritu, incluso las palabras increíbles no eran suficientes para describirlo. Pero ahora estaba bien, suponía que debía de dar el ejemplo al hacer algo como eso. Preparándose para golpear al prota, le mencionaba que recordaría su nombre. Y cuando aquel ataque estaba a punto de alcanzar al prota, el chico comenzó a pensar que debería de esquivar ese ataque, pero no podía ya que no le quedaban fuerzas. El prota terminó resignándose a recibir aquel ataque de frente. Pero en ese instante una brisa comenzó a recorrer el cuerpo del prota, lo que terminó llamando la atención del chico, el cual abriendo sus ojos observaba a quien se encontraba justo delante de él. Era nada más y nada menos que su maestro Limer, el cual había llegado al campo de batalla y había salvado al prota de aquel ataque que pudo haberlo acabado en un instante. Sonriendo, el prota le dijo a Limer que había llegado tarde, a lo que este último se disculpó con el chico. Sonriendo le decía también que se había dormido un poco tarde. Pero ahora mismo, ya que se encontraba en el campo de batalla, tenía que dejarle ese adversario a él. El demonio sediento de sangre se dio cuenta de quién era su oponente, llamándolo la espada brillante de Siedgar. Limer terminó mencionándole que había pasado mucho tiempo, llamándolo simplemente Calvito. El ejecutivo de Eden le preguntaba cómo era posible que se encontrara en un sitio como ese. Limer le respondió que no podía quedarse mirando a una escoria como él que se encontraba pisoteando a los jóvenes retoños. El demonio le respondió que enviar a alguien como él a supervisar a los cadetes le parecía un chiste, si Edgar realmente se había vuelto suave. Momentos después comenzó un intercambio de ataques, el demonio sediento de sangre contra Limer, uno de los mejores espadachines en su época. El demonio le dijo a Limer que apenas podía esquivar un puño como ese y el balance de todo su cuerpo había colapsado completamente. ¿Acaso el rumor de que su núcleo de energía había sido destruido y que se había vuelto un discapacitado era verdad? Limer le dijo que le parecían tonterías, sería mejor que cambiara su fuente de información. Y seguían siendo lentos con las noticias. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se había retirado del frente y seguían difundiendo rumores de esa manera? El demonio le dijo que su mentira era torpe, ya que antes su espada se encontraba llena de una aplastante intención asesina, pero ahora su espada no es más que una suave brisa. Y por supuesto, algo así no sería capaz de cortarlo. El demonio se lanzó con toda la confianza a acabar con Limer, el cual únicamente se dedicaba a esquivar sus ataques. Sonriendo le mencionaba a su oponente que era un bastardo ignorante. Mientras el combate se llevaba a cabo, Laon se encontraba enfocado en cómo estaban peleando, pensando que el instructor Limer, sus transiciones entre ataque y defensa son tan fluidas como las hojas cayendo en el viento. Incluso los ataques repentinos que lanzaba en medio de todo ello son escalofriantemente perfectos. Y si Limer utilizara su energía, la pelea hubiese terminado hace mucho tiempo ya. Pero ¿por qué no estaba utilizando su energía y seguía peleando como si estuviese intentando mostrar algo? Esto llamó la atención de Laon, el cual se preguntaba si acaso podía ser que estaba deliberadamente intentando mostrarle su esgrima justo como él lo había hecho antes.
De verdad, Limer era tan arrogante que se encontraba enseñándoles en una situación como esa, estaba totalmente demente. Limer, lanzándose de frente a su oponente, le mencionaba que después de todo ese alarde no podía capturarlo en su estado más debilitado. ¿Acaso estaba planeando perder ese casco suyo? El demonio, lanzándose de frente a atacar a Limer, le gritaba a este que tenía que cerrar la boca. Aquel ataque por supuesto fue esquivado por Limer. El demonio en ese momento le gritaba a Limer llamándolo por su apodo Espada Brillante que tenía que dejar de jugar y pelear apropiadamente. El elfo comenzó a pensar que se estaba volviendo demasiado para manejarlo a ese punto y bueno, ya que la lección había llegado a su fin era momento de terminar todo por ese día. Limer terminó llamando la atención del prota y le mencionaba al chico que tenía que mirar con mucho cuidado, ya que de esa manera es como pelea Siedgar, ese es el nivel que él necesita alcanzar. Por primera vez colocándose serio, Limer terminó activando una habilidad que tiene por nombre Manifestación del Camino de la Espada, y llamando a la variación de esta habilidad Ojo de la Tormenta. El ejecutivo de Eden comenzó a pensar que es una tormenta que converge alrededor del usuario y el aura de ese hombre no solamente estaba llenando todo ese lugar, sino que también lo estaba atrapando a él en ese mismo, evitándole que pueda escapar del combate directo. Y en ese caso la manera de salir de ese sitio es aplastándolo de frente, preparándose para cargar en dirección hacia Limer. Lanzándose a gran velocidad, mencionaba que iba a aplastar a la espada brillante de Siedgar ese día. Pero Limer, que ya se esperaba un ataque como este, simplemente terminó utilizando su pie de apoyo para lanzarse de frente a su oponente, lanzándose de frente para acabar con su adversario. Los poderosos contendientes habían lanzado un golpe directo el uno hacia el otro, y momentos después una increíble explosión de arena se hizo presente en todo el sitio. Vemos cómo Limer había terminado detrás del demonio sediento de sangre. El ejecutivo le mencionaba al elfo que con su cuerpo y aura debilitadas había reunido ese viento en una zona sin viento a su espada. Y bueno, de eso se trata el reino de la espada después de todo, pero ¿cómo podía él, alguien que no es del linaje de Siedgar, lograr crear un reino de la espada? Limer le respondió que para ser precisos no es un reino de la espada, más bien es la naturaleza prestándole su poder, los elfos tienen historia con ella después de todo. El ejecutivo de Eden le dijo que lo podía entender, incluso si envejecía y se enfermaba un tigre sigue siendo un tigre. Aunque una de las cosas que más arrepentimiento le causaban era no haber podido acabar con ese chico de allí, ese chico debió de haber sido eliminado sin fallos. Y si las cosas siguen desarrollándose de esa manera tendrá un impacto significante en su misión. Limer le dijo que era suficiente, no podía permitir que alguien como él eliminara a su joven rey. El demonio sediento de sangre le dijo que ciertamente tenía las calificaciones de un rey, pero no tenía que volverse arrogante, ya que ellos también poseen talentos que rivalizaban con ese monstruo hoy en día. Aún así fueron las últimas palabras del demonio sediento de sangre, mencionando que era su derrota en contra de la espada brillante de Siedgar. Limer le preguntaba a Laon si acaso había visto todo eso. Y esa es la técnica que debe de dominar como un Siedgar. Es conocida como el reino de la espada. Y a diferencia de los magos que conjuran una barrera con su maná, es una barrera formada solamente con los logros y el impulso de su alma. Y el reino de la espada es una barrera que reúne todo lo que ha experimentado, sus logros, aura e incluso su futuro. Y el prota, siendo un descendiente directo, estaba completamente seguro de que él lo lograría algún día. Lao no podía decir ni una sola palabra, mientras que Limer le dijo que hasta que ese momento llegue tenía que asegurarse de experimentar y aprender todo lo que pueda. Sonriendo, Limer preguntaba si acaso el resto lo había visto claramente. Laon terminó dándose cuenta de que sus tres compañeros habían llegado. El chico les preguntaba qué era lo que se encontraban haciendo allí. Pero estos, por supuesto, no le respondieron al prota, comenzaron a correr hacia donde estaba él, mencionando que entonces ese chico seguía con vida. Burren se encontraba feliz de que el prota todavía se encontrara a salvo. Runan, por otro lado, se encontraba preocupada por las heridas del prota. Limer, que observaba a los chicos, comenzó a pensar que fingir que estaba bien era bastante agotador. El elfo nos comienza a relatar que para alguien que no pertenece al linaje de Siedgar, conseguir el reino de la espada, para lograrlo se necesitan varias condiciones. Experiencia, talento manejando los atributos, resistencia más allá de los límites y la fuerza vital. En otras palabras, poder utilizar esa habilidad consume el tiempo de vida. Y considerando que su núcleo ya estaba dañado, abrir el reino de la espada y encima fingir que estaba bien realmente se volvió una lucha difícil. Pero bueno, ahora mismo no tenía ningún tipo de arrepentimientos, pues cuando llegó tarde al campo de batalla la vista que le había mostrado Lao no era muy diferente a la del nacimiento de un rey. Y en ese momento el elfo había tomado su decisión, servir a ese chico como su nuevo señor. Desde el día en el cual su núcleo de energía fue destruido, sentía que solamente estaba existiendo en lugar de verdaderamente vivir. Pero esos niños se volvieron el significado de su vida y le dieron un nuevo propósito. Así que no se arrepiente de sacrificar un poco de tiempo de su vida y por supuesto, antes de que su vida llegue a su fin, se encargaría de ver cómo ese chico se vuelve el rey de Siedgar.
Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, nos hemos quedado nuevamente al día con este manga, hemos terminado en el capítulo número 50, así que tocará esperar 1 o 2 semanas para continuar con el manga. Si les ha gustado el video, ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios espada brillante. Aprovecho para dar un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.